El aire olía a sudor y a miedo cuando David se plantó frente al gigante, su armadura de bronce brillando bajo el sol de Judá como un espejo roto. No llevaba la espada de Goliat ni la coraza de Saúl, solo 5 piedras lisas del arroyo y una honda que otros habrían llamado juguete. Pero en sus ojos no había cálculo ni estrategia, solo esa certeza que los hombres llaman locura, y los ángeles, fe. Mientras el filisteo avanzaba rugiendo, escupiendo blasfemias contra el Dios de Israel como si pudiera arrancarle los cielos con sus palabras. David sintió algo que los sabios de Jerusalén nunca entenderían, no estaba luchando contra carne y hueso, sino contra principados y potestades que se escondían tras la sombra de aquel monstruo. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina», le gritó David. «Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado». Y entonces ocurrió lo imposible. La piedra voló, pero no fue el brazo de David lo que la lanzó. Fue la mano que partió el mar rojo, la misma que detuvo el sol sobre Gabaón, la que había escrito con fuego en tablas de piedra: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». El gigante cayó como un roble talado, y en ese instante, el mundo entero aprendió una verdad que los siglos no han borrado. La fe no es creer en algo, es saber que hay alguien que cree en ti cuando ni siquiera tú mismo te reconoces. Pero espera, porque esto no es solo el relato de un niño que venció a un gigante. Esto es la historia de cómo cada uno de nosotros, en el valle de la sombra de la duda, puede convertirse en un David cuando el gigante que enfrenta no tiene rostro, sino nombre. La fe no es un susurro en la oscuridad, es el rugido que ahoga el miedo cuando el mundo te dice que eres polvo. Imagina a un joven pastor, David, con una piedra en la mano y un Dios en el corazón, enfrentándose al gigante Goliat, cuya sombra cubría el valle como un presagio de muerte. Pero antes de que la onda silbara en el aire, hubo algo más que valentía en su mirada, una convicción profunda, arraigada en lo que el salmista cantó siglos después: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmo 23:1. El aire olía a sudor y a miedo cuando David se plantó frente al gigante, su armadura de bronce brillando bajo el sol de Judá como un espejo roto. No llevaba la espada de Goliat ni la coraza de Saúl, solo 5 piedras lisas del arroyo y una honda que otros habrían llamado juguete. Pero en sus ojos no había cálculo ni estrategia, solo esa certeza que los hombres llaman locura, y los ángeles, fe. Mientras el filisteo avanzaba rugiendo, escupiendo blasfemias contra el Dios de Israel como si pudiera arrancarle los cielos con sus palabras, David sintió algo que los sabios de Jerusalén nunca entenderían, no estaba luchando contra carne y hueso, sino contra principados y potestades que se escondían tras la sombra de aquel monstruo. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina», le gritó, «pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado». Y entonces ocurrió lo imposible. La piedra voló, pero no fue el brazo de David lo que la lanzó. Fue la mano que partió el mar rojo, la misma que detuvo el sol sobre Gabaón, la que había escrito con fuego en tablas de piedra: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». El gigante cayó como un roble talado, y en ese instante, el mundo entero aprendió una verdad que los siglos no han borrado. La fe no es creer en algo, es saber que hay alguien que cree en ti cuando ni siquiera tú mismo te reconoces. Pero espera, porque esto no es solo el relato de un niño que venció a un gigante. Esto es la historia de cómo cada uno de nosotros, en el valle de la sombra de la duda, puede convertirse en un David cuando el gigante que enfrenta no tiene rostro, sino nombre. La fe no es un susurro en la oscuridad, es el rugido que ahoga el miedo cuando el mundo te dice que eres polvo. Imagina a un joven pastor, David, con una piedra en la mano y un Dios en el corazón, enfrentándose al gigante Goliat, cuya sombra cubría el valle como un presagio de muerte. Pero antes de que la onda silbara en el aire, hubo algo más que valentía en su mirada, una convicción profunda, arraigada en lo que el salmista cantó siglos después: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmo 23:1.
El aire olía a sudor y a miedo cuando David se plantó frente al gigante, su armadura de bronce brillando bajo el sol de Judá como un espejo roto. No llevaba la espada de Goliat ni la coraza de Saúl, solo 5 piedras lisas del arroyo y una honda que otros habrían llamado juguete. Pero en sus ojos no había cálculo ni estrategia, solo esa certeza que los hombres llaman locura, y los ángeles, fe. Mientras el filisteo avanzaba rugiendo, escupiendo blasfemias contra el Dios de Israel como si pudiera arrancarle los cielos con sus palabras. David sintió algo que los sabios de Jerusalén nunca entenderían, no estaba luchando contra carne y hueso, sino contra principados y potestades que se escondían tras la sombra de aquel monstruo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, le gritó, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Y entonces ocurrió lo imposible. La piedra voló, pero no fue el brazo de David lo que la lanzó, fue la mano que partió el mar rojo. La misma que detuvo el sol sobre Gabaón, la que había escrito con fuego en tablas de piedra, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El gigante cayó como un roble talado, y en ese instante, el mundo entero aprendió una verdad que los siglos no han borrado. La fe no es creer en algo, es saber que hay alguien que cree en ti cuando ni siquiera tú mismo te reconoces. Pero espera, porque esto no es solo el relato de un niño que venció a un gigante. Esto es la historia de cómo cada uno de nosotros, en el valle de la sombra de la duda, puede convertirse en un David cuando el gigante que enfrenta no tiene rostro, sino nombre. La fe no es un susurro en la oscuridad, es el rugido que ahoga el miedo cuando el mundo te dice que eres polvo. Imagina a un joven pastor, David, con una piedra en la mano y un Dios en el corazón, enfrentándose al gigante Goliat, cuya sombra cubría el valle como un presagio de muerte. Pero antes de que la onda silbara en el aire, hubo algo más que valentía en su mirada, una convicción profunda, arraigada en lo que el salmista cantó siglos después. El Señor es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23:1. No era solo fe en Dios, sino fe en lo que Dios había prometido. Porque la fe verdadera no se basa en lo que ves, sino en lo que crees que Dios hará con lo que no ves. Jehová de los ejércitos, Dios de los ejércitos de Israel, clamó David antes de lanzar la piedra, porque tú me has librado de las manos del león y del oso. El aire olía a sudor y a miedo cuando David se plantó frente al gigante, su armadura de bronce brillando bajo el sol de Judá como un espejo roto. No llevaba la espada de Goliat ni la coraza de Saúl, solo 5 piedras lisas del arroyo y una honda que otros habrían llamado juguete. Pero en sus ojos no había cálculo ni estrategia, solo esa certeza que los hombres llaman locura, y los ángeles, fe. Mientras el filisteo avanzaba rugiendo, escupiendo blasfemias contra el Dios de Israel como si pudiera arrancarle los cielos con sus palabras, David sintió algo que los sabios de Jerusalén nunca entenderían, no estaba luchando contra carne y hueso, sino contra principados y potestades que se escondían tras la sombra de aquel monstruo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, le gritó, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Y entonces ocurrió lo imposible. La piedra voló, pero no fue el brazo de David lo que la lanzó, fue la mano que partió el mar rojo. La misma que detuvo el sol sobre Gabaón, la que había escrito con fuego en tablas de piedra, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El gigante cayó como un roble talado, y en ese instante, el mundo entero aprendió una verdad que los siglos no han borrado. La fe no es creer en algo, es saber que hay alguien que cree en ti cuando ni siquiera tú mismo te reconoces. Pero espera, porque esto no es solo el relato de un niño que venció a un gigante. Esto es la historia de cómo cada uno de nosotros, en el valle de la sombra de la duda, puede convertirse en un David cuando el gigante que enfrenta no tiene rostro, sino nombre. La fe no es un susurro en la oscuridad, es el rugido que ahoga el miedo cuando el mundo te dice que eres polvo. Imagina a un joven pastor, David, con una piedra en la mano y un Dios en el corazón, enfrentándose al gigante Goliat, cuya sombra cubría el valle como un presagio de muerte.
Pero antes de que la onda silbara en el hubo algo más que valentía en su mirada, una convicción profunda, arraigada en lo que el salmista cantó siglos después. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. No era solo fe en Dios, sino fe en lo que Dios había prometido. Y eso cambia todo. Porque la fe verdadera no se basa en lo que ves, sino en lo que crees que Dios hará con lo que no ves. Goliat medía 3 metros de altura, llevaba armadura de bronce y escupía desafíos que helaban la sangre de los soldados israelitas. Pero David no veía a un gigante. Veía a un hombre que, en su arrogancia, había olvidado que el Dios que partió el mar rojo también podía partir su orgullo con una piedra.